Hola amigos de la comunidad Canemy, el día de hoy estamos muy emocionadas por presentar esta nueva sección que se va a llamar Directamente. Es una sección en donde vamos a estar platicando con ustedes acerca de temas que para nosotros son importantes. Estos temas son sacados desde nuestra experiencia en Canemy. ¿Qué cosas vemos en donde hace falta hablar o abordar algún tema o nada más desahogarnos un poquito? Exactamente. Y también vamos a considerar todas las dudas que nos envíen, dudas que nos han hecho los papás cuando vienen a sus sesiones, maestros, etcétera. Esta información va dirigida a todo el mundo. Cuando no, pues ya les avisaremos porque probablemente abordemos temas que necesitan un poco más de tacto a la hora de trabajarlo, sobre todo con los más pequeños. De ahí en fuera yo creo que todo el mundo lo puede ver. Trataremos de usar un lenguaje muy ligero para que nos quede claro absolutamente a todos y que, me gustaría que quede como punto en la mesa, que si hay dudas está bien. A mí me encanta que haya preguntas porque eso habla de que estás interesada en el tema y de que tu mente está trabajando en él así como una máquina produciendo dudas. Eso está súper bien. El objetivo principal es tratar estos temas de manera divertida, de manera casual, ¿no? Y en la que nos sintamos en confianza para expresar ideas, incluso tener puntos de vista diferentes y poder discutirlos y sobre todo informarlos de muchísimas cosas, muchísimos temas y pues bueno, lo que vaya saliendo, tal cual. Y creo que sin más que decir acerca de este nuevo programa, sección, pues vamos a empezar. Ok, me parece excelente. El día de hoy queremos hablar de la importancia de la psicoeducación. ¿Qué es eso, Ana? Ay, espérate. De la psicoeducación de los papás. Déjame acabar el tema. Y bueno, el día de hoy queremos empezar con el tema de la psicoeducación y por qué es importante que los papás sobre todo reciban psicoeducación de diferentes temas, principalmente relacionados con los diagnósticos de sus pequeños. En caso de que haya algún diagnóstico, efectivamente. Y yo me atrevería a decir, Ana, que no nada más en los papás, porque pues en muchas familias no solamente son los papás dentro de la familia tradicional que conocemos, no solamente son papá y mamá los que están involucrados en la educación de un menor. O sea, están involucrados los abuelos, los tíos, incluso los hermanos mayores, que no debería, pero pues bueno, ahí andamos. Así es. Entonces, bueno, para comenzar tenemos que saber qué es la psicoeducación. Eso es básico. Y la psicoeducación es, como dice el nombre, educarse en temas relacionados no solo en cuestión psicológica o en temas de salud mental, sino en desarrollo en general, contexto social y muchas otras cosas. Cualquier tema tiene que ver con psicoeducación. Y el objetivo principal es tener herramientas y estrategias que sean funcionales y adecuadas para situaciones de la vida diaria, no solo para los más pequeños, sino también para los jóvenes, adultos y adultos mayores y todas las personas en general, ¿no? Sí. ¿Cuál crees tú que sería la parte más importante de la psicoeducación? Quitarse los estigmas. Uy, sí. O sea, totalmente. Aprender no tiene por qué estar de la mano con el que dirán. El aprender siempre es importante y es un proceso que llevamos a cabo todos los días. Y sobre todo en temas que no conocemos, creo que es muchísimo más importante el al menos tener esa curiosidad y que si te van a decir que por qué vas a que te enseñen a cómo tu hijo va a empezar a ir al baño solo, pues si tú lo necesitas, adelante. O sea, para eso hay personas que estudiamos ciertas áreas del desarrollo con quienes sí te puedes acercar para trabajarlo.
porque no nada más es un proceso como tal que tenga que ver con el cuerpo o la biología, sino también va acompañado de muchas otras cosas que tienen más que ver con la psicología, las emociones, incluso cosas físicas, si me puedo sentar, si no me puedo sentar, en fin, estigmas. Quitar estigmas, eso me encanta. También, bueno, quitar estigmas, derribar mitos, y creo que sobre todo, yo diría que algo fundamental o muy importante de la psicoeducación es tener un espacio de confianza para poder expresar dudas que justamente luego pueden sentirse bobas o nos pueden hacer sentir como ignorantes, ¿no?, ante otras personas. Y tener esta confianza de poder preguntar, de poder aclarar cualquier miedo, inquietud, duda, etcétera, es algo bien importante. Por eso también es muy importante estar con alguien que sí esté preparado, ¿no? Que quien vaya a brindar la psicoeducación sea especializado en el tema, tenga un conocimiento adecuado del tema que se va a tratar, y sobre todo que los acompañe. No es para regañar, no es para juzgar, no es para decir, ay, no estás haciendo todo mal, sino es para acompañarlos precisamente en todo este cambio y todo este aprendizaje respecto al tema que se quiere tocar. Muy bien dicho. Bien dicho, bicho. Y sabes que también creo que, aunque supongo que sí lo sabemos, pero que nos es como complicado el asimilarlo, no lo sé. Y tú me vas a dar la razón, fíjate. Casi todos los papás tienen las mismas dudas. Oh, sí. Entonces, creo que, y no es que esté mal, o sea, seguimos en esto de que no está mal, pero si partimos de que todos tenemos las mismas dudas, ¿por qué no trabajarlo de manera conjunta para ir resolviendo las dudas? La respuesta que yo te voy a dar a ti probablemente no va a funcionar tal cual te lo estoy diciendo. Uh-huh. El chiste o la magia de la psicoeducación es que tú la vas acomodando a tu estilo de vida, a lo que hasta tus valores están involucrados ahí. No es que te dé la receta ahí. Si no es magia, eso es un hecho. No y alguna palabra importante: constancia. Si no, no funciona. ¿Para qué? Exactamente. Y sobre todo creo que también tener esta apertura de probar cosas diferentes, de probar cosas nuevas, de saber que si se propone alguna estrategia o si se dan materiales de apoyo y demás, insisto, no es porque estés mal, sino eso te va a facilitar muchas cosas, y así es como lo tienen que ver, como algo que es para facilitarles la vida, punto. No hay más, ¿no? Y creo que ese es otro punto importante, o sobre todo algo que hemos detectado en muchos de los papás, que es como este miedo a ¿qué me van a decir? ¿A qué van a pensar de mí? Casi siempre entran como con cierto recelo, cierta reserva, ¿no? De que si le cuento cómo es mi día a día, entonces pues me van a juzgar, me van a regañar. O que me tiche. Exacto. No es chisme, o sea, eso que quede claro. Bueno, vaguito. Pero sí creo que esta parte importante de, como decía antes, ¿no?, tener la confianza de poder expresar y la apertura de decir, bueno, sí, a lo mejor esto lo puedo mejorar o lo puedo cambiar, y hacerlo. Eso es muy importante también. Sí, porque tenemos la tendencia de aferrarnos a algo que ya sabemos que no sirve, pero como no encontramos otra forma de resolver la situación, pues seguimos en este camino lleno de piedritas y no es nada grave. Y bueno, otro punto importante, o más bien otro objetivo que tenemos, es empezar a ampliar la comunidad canina, ¿no? Y trabajar en ese significado de comunidad que es apoyarnos entre todos. Entonces, esta sección o estos episodios, de lo que se trata es eso, de poder llegar a más gente, de también empezar a recibir, a conocer opiniones, consejos de otras personas que puedan enriquecer toda la información que vamos a estar trabajando acá. Y precisamente la psicoeducación va mucho de la mano con ello.
¿Por qué? Porque no solo es lo que se trata en una sesión individual, sino también yo te lo puedo compartir a ti, amiga, a otra mamá, que veo que está como con el mismo tema o con la misma inquietud, con las mismas dificultades, y eso nos va ayudando a crecer, no solo como papás, como personas, como individuos, etcétera. Como sociedad. Exactamente. Como comunidad. Sí. El sentido de comunidad. Sí. Eso es importante. Oye, Ana, y entonces, a ver, ¿podría ser un poco más específica en cuanto a la psicoeducación cuando está involucrado algún diagnóstico? Más específica, o sea, ¿cuándo se utiliza? Sí. Siempre. Porque es importante. A ver, muchas veces cuando, creo que aquí en particular en Canemi suceden dos cosas en particular. Uno, los papás que ya llegan con un diagnóstico previo o que ya tienen un camino recorrido con especialistas, con otros terapeutas y demás, y los papás que apenas van a recibir un diagnóstico. Entonces, la psicoeducación empieza desde que yo te doy los resultados, ¿no? En esta parte de apenas te voy a dar el diagnóstico. ¿Por qué empieza desde ahí? Porque muchas veces les tienen miedo los papás a las etiquetas, al poner el diagnóstico. Y poner un diagnóstico no quiere decir que se va a etiquetar al niño o al adolescente o incluso al adulto. Es simplemente una base con la cual partir. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos trabajar con algo que no sabemos qué está, ¿no? Y es como cuando vamos al médico, le damos los síntomas, todos nuestros malestares y nos da un diagnóstico. Y a partir de ahí es que puedes saber qué tratamiento nos va a funcionar o qué tratamiento necesitamos. Es exactamente lo mismo en cuanto a los diagnósticos psicológicos, psicopedagógicos, etcétera. Entonces la psicoeducación empieza desde ahí, de saber qué es lo que está pasando, cómo se llama para empezar esto que está pasando y conocer qué implica ese diagnóstico, ¿no? Para ser un poquito más concreto, es como cuando vamos al médico, ¿no? Y es que tengo fluido nasal, tengo tos, me pica la garganta, me duele la cabeza, etcétera. Si no acudimos con el médico, podemos decir, pues es gripa, ¿no? Y recién aprendimos que también puede ser COVID o pueden ser otras cosas. Entonces, si no sabemos exactamente qué es, nunca vamos a saber, cómo se debe de tratar y qué es lo que nos va a funcionar para poder mejorar, ¿no? Entonces, también implica saber este diagnóstico qué significa, qué características tiene, qué apoyos requiere, cómo se tiene que trabajar. Como papá, cómo es que yo tengo que ir acompañando a mi hijo, tengo que ir apoyándolo, etcétera, porque me queda claro que no hay un manual para papás, ¿no? Ni existirá, exactamente. Entonces, justamente eso es lo importante de la psicoeducación, que es revisar cada caso y conocer cada caso, cómo lo tengo que ir trabajando, cómo tengo que ir acompañando. En el otro punto que comentaba, que es cuando ya tienen un camino recorrido, algo que también sucede, yo creo, me atrevería a decir que el 90% de los casos que recibimos es que no saben qué significa. O sea, llegan diciendo, ya tomo terapia de aprendizaje, ya tomo terapia de lenguaje, ya tomo estimulación, ya tomo esto, y sigue exactamente igual. Entonces, desde ahí sabemos que no han recibido la psicoeducación adecuada. Incluso el saber qué características tiene su hijo o hija respecto al diagnóstico que les dieron, también es importante para saber con qué especialista acudir, qué apoyos va a requerir, etcétera. Entonces, nos han llegado muchas veces, como te digo, que es necesario explicarles de qué va el diagnóstico, ¿no? Por ejemplo, recién recibimos un caso en el que el diagnóstico todavía no estaba definido, estaba en proceso, al final les dijeron cuál era. Y cuando preguntamos a los papás qué dudas tenían, qué les inquietaba, etcétera, todo lo que nos empezaban a decir, pues era parte del diagnóstico. Era como, pues sí, es que eso es lo esperado, ¿no? Entonces, también creo que es bajar la angustia de esto es lo que se espera, ¿no? Esto es común en estos tipos de diagnóstico, lo puedes ir trabajando de esta forma, etcétera. Entonces, cuando tenemos un diagnóstico, precisamente, siempre recomendamos
psicoeducación para papás, porque necesitan saber qué es y necesitan saber cómo se maneja, porque el trabajo no solamente es con el niño, también es con la familia. Ahora, esta psicoeducación, que realizamos, normalmente la hacemos de manera individual con los papás o en conjunto, ¿no? Tenemos sesiones en conjunto, sesiones individuales, etc. Y Diana es quien apoya en la mayoría de esas sesiones. Así que, en tu experiencia, ¿cuál es la inquietud más común o el tema más recurrente en este tipo de sesión? No me lo vas a creer. Mira, No casi lo todo gira en torno a los límites, por ende las consecuencias y las reglas. Todo gira en torno a esto. Y me voy a regresar a lo que te decía de los estigmas. A los estigmas. Ha pasado cuando hay un diagnóstico de por medio, se inclina mucho la balanza de es que no puede, no es que cómo le voy a decir que no, no es que no puede, y luego llega la parte donde no hay un diagnóstico. Es que no quiere, es que cómo le digo, es que cómo le quito el celular, es que cómo le apago la tele y Es que es un flojo. ¿no? O sea, ¿en qué momento, como adultos responsables de un menor, le damos a él la responsabilidad de decidir qué hacer en el momento que quiere? Y ese es un tema que, aunque puede ser muy difícil, a todos les preocupa. Es que se va a enojar y va a gritar y se va a tirar al piso y va a aventar las cosas. O sea, ya lo sabes, o sea, ya sabes que eso va a pasar. ¿Por qué sigues? O sea, en este ciclo de, bueno, pues sí, ya sé qué va a pasar, pues ya. Entonces que nada más te lo das y o te pones el casco para resistir los golpes. Entonces yo me atrevería a decir que todo gira en torno a los límites, las normas, las reglas y las consecuencias. Y creo que algo también muy importante es que no solo con este tema, pero retomando esto, va mucho más allá de decirle no, de poner una consecuencia, sino todas las implicaciones que muchas veces los papás no llegan a darse cuenta que tienen, ¿no? Y me refiero a implicaciones sobre lo emocional, sobre lo social del niño, cómo va a repercutir incluso en un futuro en su vida, toda esta poca gestión de emociones, la poca tolerancia a la frustración, el no tener el sentido del tiempo de espera, muchísimas cosas, ¿no? Que giran en torno precisamente a la falta de límites y consecuencias. Muchas veces los papás relacionan consecuencia con castigo y no tienen nada que ver. No, nada. Entonces desde ahí también empezamos o trabajamos con psicoeducación, explicar cuál es la diferencia entre una consecuencia y un castigo, en qué momentos sí se deben poner límites y consecuencias, en qué momentos no, de qué forma ponerlos. La estructura, o sea, porque empieza desde la parte de las reglas. O sea, toda la estructura que tiene una sola regla y todo lo que puede pasar si esa regla no se cumple o tal vez es una regla demasiado compleja. El hacerlas no es nada más sí, porque sí, o sea, se dan de manera natural porque nosotros sabemos ya como adultos que en ciertos lugares tenemos que comportarnos de cierta manera, que tenemos que usar la voz de cierta, o sea, nosotros ya como adultos lo tenemos entendido, y digo entendido porque ahí tenemos a los lords y las ladies, entonces que eso es consecuencia de falta de límites. O sea, entonces, ¿cuál es el objetivo de una regla? ¿Por qué los límites son tan importantes? Lo que decías, ¿cómo aplicarlos? ¿O en qué momento sí se tiene que poner tal consecuencia o tal otra? Que aparte las consecuencias, les digo algo, no es gran ciencia, a veces nos echamos ahí. O sea, le pensamos de más para vernos bien creativos y las consecuencias llegan. Es de lo más fácil. Y entonces parte del proceso de la psicoeducación con los papás es hacerles entender que una consecuencia no tiene que tener
hay ni bombos ni platillos, o sea, en automático llega. Y cuando tú la cachas y le haces y modelas como toda lo que tú ya entendiste al niño, va a ser muchísimo más fácil que él entienda que eso es una consecuencia. Entonces no es como el derramar el líquido en la mesa, que a todos nos pasa. ¿Cuál es la consecuencia? Pues que mi taza ya no va a tener mi leche. Y si se moja la mesa, entonces natural que tiene que pasar. Eso tiene que secar. Así tan simple es una consecuencia. Pero si yo como adulto me enfrasco más en, no, es que lo tiraste y es que tú, y entonces ya hiciste ahí el coraje de tu día y ya se te arruinó la mañana, la tarde y la noche, pues te va a decir, estás perdido. Y sobre todo, no estamos enseñando a resolver. Que ese es el punto principal de las consecuencias. Tienen que ser resolutivas. No tienen que ser de castigo, insisto, no tienen que ser necesariamente negativas, porque también es eso, o sea, las consecuencias pueden ser en sentido positivo o en sentido negativo. Entonces, todo eso y más se ve en la psicoeducación. Y bueno, ahorita nos estábamos enfocando en la parte de crianza, pero la psicoeducación abarca muchísimos temas. Por ejemplo, también la cuestión de algún otro diagnóstico médico, por ejemplo, cómo como familia impacta este diagnóstico ahorita que estamos en octubre, y que por cierto va a haber una plática sobre detección oportuna del cáncer de mama. Importante para todos, hombres, mujeres, todos, cuidadores, todos, es bien importante que la tomen. Diagnósticos de este tipo, cómo impactan a la familia, el tratamiento, cómo va a impactar, la dinámica, cómo va a cambiar, la parte social, la parte emocional, no solamente del paciente, sino de los seres más cercanos, de los cuidadores. Todo eso se trabaja con psicoeducación. Es bien importante tener este acompañamiento. Y volvemos a lo mismo, no es tampoco que tengamos la razón absoluta, ni que tengamos como todas las respuestas, ¿no? Es simplemente, les digo, ir ayudándoles a desarrollar estas herramientas, estas estrategias que necesitan para cada tipo de situación, para cada tipo de diagnóstico. Y sobre todo, creo que algo bien importante es el cuidado personal en todas las áreas, en la parte física, en la parte emocional, en la parte mental, todo. Eso creo que es también algo muy rico de la psicoeducación y que promueve en primera instancia, ¿no? La salud en general. Lo que sí me gustaría dejar en claro, Ana, es que nosotros no vamos a dar la respuesta. O sea, aquí nunca te vamos a decir qué hacer y cómo lo tienes que hacer. Te vamos a enseñar como todo lo que implica el tema en el que tú tienes duda, para que tú mismo lo agarres y lo hagas como una masita y lo acomodes a lo que venimos diciendo, tu estilo de vida, la dinámica familiar, e incluso nos atreveríamos a hablar de espacios. Si el espacio donde vives es muy pequeño, entonces se pueden modificar ciertas cosas, o sea, todo eso se contempla en el proceso de la psicoeducación. Y creo que eso es bien importante, porque ahorita este punto que tocaste sobre los espacios y demás, híjole, estamos inundados de videos que sí están bien bonitos, ¿no? Están preciosísimos, de materiales, que el espacio de la calma para mi hijo o hija, o que el espacio de relajación de la familia, o por ejemplo, a mí me encanta ver estos videos donde van acomodando las cenas, ¿no? Que se ven bien padres, pero ya en la vida diaria, honestamente, no son tan funcionales, o es bien complicado lograr esta parte tan bella y hermosa que se ve en los videos. Entonces, eso también es parte de la psicoeducación, saber qué sí es real y qué no es real, sobre todo generar expectativas reales, porque si siempre estamos esperando algo que no puede ser, y no porque no sean capaces, y no porque nunca vayan a lograr algo así, sino porque simplemente no es funcional, porque incluso este tipo de dinámica puede ser no para ustedes. Si siempre estamos en estas expectativas, siempre nos vamos a topar con frustración, siempre nos vamos a topar con desmotivación, y entonces esto se vuelve un círculo vicioso donde se detiene un cambio, se detiene la mejora. Y entonces con la psicoeducación, precisamente,
nos enfocamos a cómo tú puedes lograr esto que quieres, ¿no? Y creo que también algo bien importante de la psicoeducación es que sirve como un filtro. ¿A qué me refiero? Sirve como un filtro de, a ver, verdaderamente, uno, ¿cuál es la situación o la problemática que se quiere trabajar? La problemática real, porque en la mayoría de los casos el motivo de consulta no es lo que se tiene que trabajar, es simplemente un síntoma. Exacto. Y con este trabajo se va descubriendo y los mismos pacientes lo van descubriendo. Entonces, uno nos ayuda a filtrar esta parte, a ver, entonces, ¿qué es realmente lo que tengo que trabajar o en donde me tengo que concentrar? Dos, ¿realmente es una necesidad o es un capricho? Porque también desde ahí tenemos que tomar en cuenta esa parte. Entonces, bueno, también nos va ayudando a filtrar ideas, filtrar emociones, porque eso también es importante, y abarca, como les decimos, pues todas las áreas de la vida, ¿no? Entonces, parte importante de esta sección es eso, dar psicoeducación, pero de una manera un poco más amena, un poco más amable. Sí. El avionazo. El proceso de la psicoeducación no es nada más venir, decir, escuchar retroalimentación, concluir, no. Es un acompañamiento realmente general. O sea, aquí Ana, a la hora de estar en terapia con un niño y a lo mejor yo trabajar con los papás, pues bueno, juntamos como la información, ¿no? Y hacemos este vaivén para entonces de manera conjunta trabajar en las estrategias que siguen, pensando en algún pequeño con un diagnóstico, el material que se necesita diseñar, hacer, crear y todo, para que la problemática que encontramos en este momento sea más fácil de trabajar con un material adecuado que está diseñado para esa familia en específico. Exactamente, y creo que algo también importante del proceso de psicoeducación es que no es una sesión, no se va a trabajar con una sola sesión nada más, es todo un proceso, son varias sesiones, porque también creo que eso es una parte importante. O muchos papás, la pregunta es, ¿y cuántas va a necesitar? ¿Cuántas vamos a tener que venir? Y ya lo ven desde tengo que venir, ¿no? Entonces, eso ténganlo muy en cuenta. No es una sesión, no son dos, son varias. ¿Cuántas? Pues las que necesiten. Eso depende de cada quien, depende también del esfuerzo que realicen, de qué tanto compromiso tengan con este cambio, con esta mejoría personal, porque al final es para cada quien la mejoría, y qué tanta constancia también tengan en el proceso, porque no solo en la parte terapéutica, sino también en la parte de psicoeducación. Si vengo una vez, pasan 3 meses, vuelvo a venir, pasan 6 y así, pues no va a funcionar. Y eso es bien importante, porque sí ha pasado varias veces que de repente vienen en una sesión, dejamos de saber de ellos y a los 4 meses, oye, es que lo que me dijiste no funcionó. Espérate, pues ¿qué te dije? Ya ni me acuerdo qué te dije. Exacto. Y cuando revisamos, es como, ok, pero ni aplicaste lo que te dije, ni tú sabes qué estabas haciendo. Entonces, pues también es importante la constancia, el compromiso, y que tengan en cuenta que no va a ser una sesión nada más, son varias. Sí, y como dijiste, todo va a depender del trabajo que tú hagas en lo que te toca. Porque pues, mira, nosotros aquí podemos estar 3 meses con el mismo tema, pero si tu trabajo está haciendo a cuentagotas, pues no, ¿verdad? No funciona. Totalmente de acuerdo. Entonces, en resumidas cuentas, esto solamente... Entonces, bueno, para concluir, esto es solo la introducción de lo que van a ser las siguientes secciones o los siguientes episodios, sí, vamos a llamarlo, donde, como les decimos, vamos a estar tratando diferentes temas. Díganos, comenten qué les gustaría que tratáramos, sobre qué temas, ¿no? Pueden ser noticias que aparezcan, por ejemplo, ya se viene el Día de la Salud Mental. ¿Sabes qué? Te voy a interrumpir un poquito.
A mí sí me gustaría, de verdad lo espero, que haya dudas respecto a estrategias, materiales, cosas que vimos en TikTok, que hoy en día es la fuente principal de información, porque y pasa mucho en la parte de estimulación, me toca mucho ver que sí realizan las actividades y sí, pero lo que yo les digo es, si no hay la intención, o sea, si tú no conoces cuál es el objetivo de esta actividad, de este juego, de este juguete, de lo que quieras, el resultado que estás buscando muy difícilmente va a llegar. Entonces, si tú viste algo que crees que te puede funcionar, pero no estás seguro, ni siquiera sabes cómo empezarlo, cómo introducirlo, lo que sea, pues también se vale como el, oye, ¿qué crees que vi esto? Pues ¿qué? ¿Funciona, no funciona? ¿Cómo lo implemento? Porque sí, etiquétenos en esos videos y nosotros lo analizamos, lo comentamos y aclaramos todas las dudas que tengan. Y cualquier tema que se les ocurra, los vamos a estar comentando, discutiendo, chismeando, todo. Sí, todo, sin problema. Pues, yo creo que ya vamos mucho. Ver si de verdad esperamos que haya muchísimas dudas. Tendremos nuestro buzón Kanemi que va a cuidar, resguardar de la manera más amorosa posible la identidad de quien haga las preguntas, aunque yo sí quiero recalcarles que las preguntas no son tontas, o sea, ninguna pregunta es tonta, porque pues genuinamente viene de la duda y sin problema, aquí con confianza. Sí, no pasa nada. Ay, y digo, va a ser algo sumamente profesional y amoroso. Exacto. Entonces, bueno, acompáñenos en los siguientes episodios, por favor, compártanlo con sus amigos, síganos para que se enteren de qué temas vamos a estar tratando, etiquétenos en videos, en todas las dudas que tengan y pues muchas gracias por apoyarnos como siempre. Adiós.